A ver, pensemos en esto por un momento. Mover una roca de 180 toneladas, 180.000 kilos. Hoy en día, bueno, necesitaríamos unas grúas enormes. Ahora, imaginemos hacer eso mismo hace casi 6.000 años. Pues de eso vamos a hablar hoy, de una de las mayores hazañas de la ingeniería prehistórica. Y no solo eso, sino que esconde un misterio que tuvo a la ciencia de cabeza durante décadas. ¿Por qué este monumento, que es único en el mundo, decidió, por así decirlo, darle la espalda al Sol? Claro, cuando uno piensa en la prehistoria es súper fácil caer en el típico cliché, ¿verdad? La imagen que nos viene a casi todos a la cabeza pues suele ser una versión muy simplificada, casi de dibujos animados. Por un lado, tenemos esa idea popular del cavernícola con la maza, ¿no?, gruñendo algo como unga, unga. Y luego, por otro lado, está la realidad. Y la realidad son estructuras colosales como Stonehenge. Obras que demuestran una planificación, una cooperación y un conocimiento del entorno que son, sinceramente, asombrosos. El contraste entre el estereotipo y lo que de verdad consiguieron es que es abismal. Y estas construcciones, claro, tienen un nombre, se llaman megalitos. La palabra es bastante fácil de entender. Viene del griego mega, que es grande, y litos, que es piedra. O sea, piedras grandes. Un nombre así, muy directo para unas estructuras que son de una complejidad que te deja con la boca abierta y que además las encontramos por toda Europa. Claro, durante muchísimo tiempo, la gran pregunta era, ¿por qué las construyeron así? ¿Tenían estas orientaciones algún significado oculto? Para intentar descifrar este auténtico código de piedra, la ciencia tuvo que, literalmente, inventar una disciplina completamente nueva. Y esa herramienta es la arqueoastronomía. Suena complicado, pero en esencia es fascinante. Estudia cómo las culturas antiguas entendían el cielo y lo usaban. Lo que hace es analizar la orientación de estos monumentos para ver si, por ejemplo, se alineaban con la salida del sol, con la luna o con ciertas estrellas. Es como buscar mensajes que nos dejaron escritos no en papel, sino en el propio paisaje. Y aquí hay que hablar de una figura clave, un pionero, Michael Hosking. Imaginemos la escena. Este hombre se pasó años recorriendo el Mediterráneo de un lado para otro, midiendo con una paciencia infinita la orientación de más de 2.000 dólmenes. 2.000. Todo para intentar encontrar un patrón, algo que se repitiera, un secreto oculto en las piedras. ¿Y sabéis qué? ¿Lo encontró? Vaya, sí lo encontró. Este gráfico que vemos aquí es la clave. Muestra las orientaciones de más de 1.500 tumbas. ¿Y el resultado? Es que es revelador. Fijaos, los datos no están dispersos al azar, para nada. Todo lo contrario, se agrupan de una forma masiva, casi obsesiva, en una franja muy específica del horizonte. La conclusión de Hosking fue rotunda, no dejaba lugar a dudas. La grandísima mayoría de estas construcciones están orientadas hacia la salida del sol. Ojo, no a un punto exacto como el solsticio, sino dentro de todo ese arco que dibuja el sol en el horizonte cuando amanece a lo largo del año. Y esto es lo que es verdaderamente increíble. Pensadlo, durante miles de años y a lo largo de miles de kilómetros, desde Portugal hasta Francia, todos los constructores seguían una especie de regla no escrita, pero que era universal. Sus tumbas, que eran los hogares eternos de sus antepasados, tenían que mirar siempre hacia el amanecer. Pero claro, en arqueología, como en toda buena historia de misterio, las excepciones son las que lo cambian todo, las que nos obligan a replantearnos lo que creíamos saber. Y existe una excepción tan monumental, tan fuera de la norma, que es casi como una provocación directa a esa regla milenaria. Para que entendamos la magnitud de esta anomalía, de esta rareza, quedémonos con un número: 180 toneladas. Ese es el peso estimado de una sola de las piedras que forman el techo del Dolmen de Menga, en Antequera. Una sola. Mover y colocar algo así hoy ya sería un desafío de ingeniería brutal. Ahora, imaginemos hacerlo hace casi 6.000 años. Es que es alucinante. Y la escala total del monumento es simplemente apabullante. Estamos hablando de una estructura de casi 28 metros de largo, con una cámara interior de 6 metros de ancho. Y todo esto fue construido alrededor del año 3750 a.C. O sea, es, sin lugar a dudas, una de las mayores obras de ingeniería de todo el Neolítico europeo. Es una auténtica obra maestra, una proeza de la construcción, pero que rompe la regla de oro. El Dolmen de Menga no está orientado hacia la salida del sol. No mira al este. Su orientación es una completa y absoluta anomalía. Desafía el patrón que se repite en miles de tumbas por todo el continente. Y aquí, claro, es donde el misterio se vuelve realmente profundo. Si decidieron de forma totalmente deliberada ignorar al sol,
Entonces, ¿hacia dónde apuntaron esta estructura colosal? ¿Qué podía ser tan importante como para romper una tradición sagrada que llevaba miles de años vigente? Pues bien, la respuesta, sorprendentemente, no estaba en el cielo, estaba en la tierra, justo delante de ellos, en el propio paisaje que rodeaba a los constructores de Menga. La respuesta es sencillamente asombrosa. Si te sitúas en la entrada de Menga, el pasillo, el corredor, no apunta a un punto cualquiera en el cielo, no. Se alinea perfectamente con una montaña que tiene un perfil inconfundible, la Peña de los Enamorados. La orientación es deliberada, es milimétrica. Es, en esencia, un diálogo entre la construcción humana y un monumento natural. Este fenómeno tiene un nombre técnico. Se conoce como monumentalización del paisaje. Es una forma de ver el mundo en la que ciertos elementos naturales, como puede ser una montaña con una forma especial, se consideran sagrados, como si fueran monumentos por sí mismos. Y en Menga lo vemos claro. La arquitectura no se limita a mirar al cielo, sino que se integra, conversa, dialoga con estos gigantes de piedra del paisaje. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre cómo pensaba la gente del Neolítico? Pues nos revela un mundo de significados que es muchísimo más rico y complejo de lo que nos habíamos imaginado hasta ahora. Para entenderlo bien, hay que recordar el contexto. Menga se construye en pleno Neolítico. Sus creadores ya no eran cazadores-recolectores que iban de un sitio a otro, no. Eran las primeras sociedades agrícolas, gente que estaba profundamente ligada a la tierra, que la trabajaba cada día y que la entendía como la fuente de toda la vida. Y por eso Menga nos obliga a ampliar la mirada, a cambiar de perspectiva. Nos demuestra que estas personas tenían un universo simbólico súper complejo donde el cielo y la tierra estaban totalmente conectados. Sí, la mayoría de culturas miraban al sol naciente, que es un ciclo celestial, algo universal. Pero los constructores de Menga, ellos, decidieron anclar su monumento más sagrado a la tierra, a su paisaje concreto, demostrando un dominio y una conexión total con su entorno más inmediato. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El caso de Menga es una lección increíble. Nos enseña a mirar más allá de lo que parece obvio. Y nos hace preguntarnos, ¿qué otros secretos del mundo antiguo estarán ahí, ocultos? No en las estrellas lejanas, sino aquí mismo, en el paisaje que tenemos justo delante de nuestros ojos.